Rodrigo estaba confundido. Desde que se había subido al coche de Damián, no había logrado entender qué estaba pasando exactamente. El motor sonaba suave mientras avanzaban por las calles de la ciudad, pero dentro del auto el ambiente se sentía tenso, demasiado tenso. Damián conducía con la mirada fija al frente. Sus manos sujetaban el volante con más fuerza de lo normal y su mandíbula estaba rígida, como si estuviera conteniendo algo. Rodrigo lo miró de reojo. Ese enojo seguía ahí. No era un enojo explosivo, pero sí uno silencioso, pesado. Y por alguna razón, eso lo estaba poniendo nervioso. Rodrigo tragó saliva antes de hablar. Damián. Damián no respondió, aunque claramente lo había escuchado. Rodrigo movió un poco las manos incómodo. Oye. Esta vez Damián respondió sin apartar la vista del camino. ¿Qué pasa? Rodrigo dudó un segundo. ¿Podrías dejar de estar así? Damián frunció un poco el ceño. ¿Así cómo? Rodrigo lo miró con nervios. Pues así, enojado. El silencio cayó dentro del coche por un instante. Rodrigo se movió un poco en el asiento. Porque, la verdad, me estás dando un poco de miedo. Las palabras salieron más suaves de lo que había planeado, pero fueron suficientes. Damián reaccionó de inmediato. El coche redujo la velocidad y unos segundos después frenó a un lado de la calle. Por primera vez desde que habían salido del centro comercial, Damián giró la cabeza para mirarlo y fue entonces cuando algo cambió en su expresión. Como si de repente se hubiera despertado, se dio cuenta de algo. Rodrigo realmente estaba incómodo, incluso un poco asustado. Damián soltó lentamente el aire por la nariz y apartó la mirada un momento, pasándose una mano por el rostro con frustración. «Mierda». Rodrigo lo observó en silencio. Después de unos segundos, Damián volvió a mirarlo. Esta vez su expresión era completamente distinta. «Perdón». Rodrigo parpadeó un poco, sorprendido. Damián negó con la cabeza, claramente molesto consigo mismo. «No sé por qué estoy reaccionando así». Rodrigo no dijo nada. Damián suspiró. «Mi intención solo era ayudarte». Hizo una pequeña pausa antes de continuar. «Pero creo que me pasé». Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Rodrigo. «De verdad, perdóname». Rodrigo lo observó unos segundos. La tensión que había en el rostro de Damián antes había desaparecido. Ahora parecía genuinamente arrepentido. No estaba actuando, Rodrigo lo podía ver. Finalmente soltó una pequeña risa nerviosa. «Está bien». Damián lo miró, como asegurándose. Rodrigo se encogió un poco de hombros. «¿En serio?» Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Rodrigo. «Solo me agarraste desprevenido». Eso pareció aliviar un poco a Damián. Asintió lentamente. «Gracias». El silencio volvió al coche, pero esta vez no era incómodo. Damián volvió a arrancar el auto. «Entonces», dijo con un tono más calmado, «¿la dirección?» Rodrigo le indicó el camino. El resto del trayecto transcurrió mucho más tranquilo. Rodrigo incluso comenzó a relajarse un poco, aunque su corazón todavía se aceleraba cada vez que miraba a Damián conducir. Tal vez porque no podía dejar de pensar en algo, en que el prometido de su hermana acababa de ponerse furioso porque alguien le pegó, y todavía no sabía exactamente qué hacer con esa información. Unos minutos después, el coche se detuvo frente al edificio donde Rodrigo vivía. Rodrigo se quitó el cinturón. «Bueno, llegamos». Damián asintió. «Sí». Rodrigo abrió la puerta, pero antes de bajar, dudó un segundo. Entonces miró a Damián otra vez. «Oye». Damián levantó la vista. «¿Sí?» Rodrigo habló casi sin pensarlo. «¿Quieres subir?» Damián parpadeó un poco. Rodrigo se apresuró a explicar. «O sea, solo si quieres». Se rascó la nuca con un poco de vergüenza. «No tienes que irte corriendo». Damián lo miró unos segundos. La verdad era que tampoco sabía exactamente por qué estaba considerando aceptar, pero lo estaba haciendo. Finalmente asintió. «Está bien». Rodrigo sonrió un poco. «Ven». Subieron juntos al departamento. Era un lugar pequeño pero acogedor. Había algunas plantas, libros apilados en una mesa y varios materiales de arte sobre un escritorio. Damián observó el lugar con curiosidad, mientras Rodrigo dejaba su mochila y las cosas sobre una silla. «Bonito lugar», comentó. Rodrigo sonrió un poco. «Gracias». Pero cuando Rodrigo pasó frente a un espejo cerca de la entrada, se detuvo. La mejilla que había recibido el golpe estaba peor. La zona estaba más roja y un pequeño hilo de líquido rojo había vuelto a aparecer. «¡Ay, no!». Rodrigo hizo una muesca. Eso no se veía así hace rato. Damián lo notó de inmediato. Su expresión volvió a tensarse, pero esta vez se controló. «Ven aquí». Rodrigo lo miró. «¿Para qué?». Damián señaló el baño. «Para limpiarlo». Rodrigo torció un poco la boca. «No soy muy fan de ver heridas». Damián ya estaba buscando algo en el botiquín que Rod le aproximó. «Entonces no mires». Rodrigo dudó un segundo, pero finalmente caminó hacia él. «Está bien». Damián tomó un poco de algodón y desinfectante. «Quédate quieto». Rodrigo obedeció.
apoyándose un poco contra el borde del lavabo. Damián se acercó. Demasiado. Rodrigo podía sentir su respiración mientras inclinaba ligeramente su rostro para revisar mejor la herida. El corazón de Rodrigo comenzó a acelerarse otra vez. Damián humedeció el algodón. Esto puede arder un poco. Rodrigo suspiró. Genial. Damián limpió la herida con cuidado. Rodrigo hizo una pequeña mueca. ¡Ay! Damián frunció ligeramente el ceño. Perdón. Pero sus movimientos seguían siendo increíblemente suaves, como si realmente no quisiera lastimarlo. Rodrigo lo observó. Desde tan cerca, Damián parecía aún más concentrado. Rodrigo desvió la mirada rápidamente antes de seguir pensando, porque eso definitivamente no era un buen camino. Damián continuó limpiando. El algodón rozó la mejilla de Rodrigo una vez más, y el ardor volvió a sentirse. Rodrigo apretó los dientes. «Ah, espera», murmuró intentando aguantar. Damián levantó un poco la mirada. Casi terminó, pero justo en ese momento Rodrigo intentó retroceder un poco para evitar el contacto del algodón, y el pie se le deslizó en el piso del baño. El movimiento fue tan repentino que apenas alcanzó a reaccionar. Pero Damián sí. Instintivamente lo sujetó antes de que cayera. Sus manos lo atraparon por la cintura. El cuerpo de Rodrigo se inclinó hacia adelante por la inercia y terminó sosteniéndose de los hombros de Damián. Todo ocurrió en menos de un segundo, y de pronto se quedaron completamente quietos, demasiado cerca. Damián tenía las manos firmes apretando la cintura de Rodrigo. Sus rostros estaban a centímetros. Rodrigo fue el primero en darse cuenta de lo cerca que estaban. Su respiración se volvió más corta. Damián también lo notó, pero lo que realmente lo desconcertó fue otra cosa. Desde esa distancia podía ver cada detalle del rostro de Rodrigo. La ligera rojez en sus mejillas, las pestañas largas, la forma suave de sus labios. Damián tragó saliva sin darse cuenta. Sus ojos bajaron un segundo, directamente a los labios de Rodrigo. Rodrigo lo notó. El cambio fue inmediato. Sus mejillas se encendieron de rojo. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que estaba seguro de que Damián lo podía escuchar. Por un instante ninguno dijo nada. El silencio en el pequeño baño se volvió pesado. Damián volvió a levantar la mirada. Rodrigo seguía mirándolo, y algo en esa mirada lo desarmó por completo. Sin pensar demasiado, Damián inclinó ligeramente la cabeza. El impulso fue más rápido que cualquier pensamiento. Rodrigo se dio cuenta, y por un segundo no se movió, porque una parte de él quería quedarse ahí, quería saber qué pasaría si no se apartaba. Pero la realidad llegó justo a tiempo. Daniela. La palabra cruzó su mente como un golpe. Rodrigo reaccionó, se separó rápidamente, dio un pequeño paso hacia atrás, soltando los hombros de Damián. La distancia entre ellos volvió a existir. El silencio se volvió incómodo. Damián tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo, el peso de lo que casi había pasado cayó sobre él como una pared. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Y entonces se pasó una mano por el cabello visiblemente alterado. Su voz salió más baja de lo normal. Damián negó un poco con la cabeza, como si intentara ordenar sus pensamientos. Perdón. Rodrigo no dijo nada. Damián evitaba mirarlo directamente ahora. No debí... Se quedó callado un momento buscando las palabras correctas. No debía hacer eso. El ambiente se sentía extraño. Damián se inclinó hacia el lavabo y comenzó a guardar rápidamente el algodón, el desinfectante y todo lo que había sacado del botiquín. Sus movimientos eran torpes y apresurados, como si quisiera terminar lo antes posible. Rodrigo lo observaba en silencio. Damián cerró el botiquín, tomó aire y finalmente habló, sin mirarlo. «Será mejor que me vaya». Rodrigo no lo detuvo. Damián caminó hacia la puerta del departamento. Antes de salir, se detuvo un segundo, pero no volteó. «Cuida la herida». Y después salió. La puerta se cerró suavemente. El departamento quedó en silencio. Rodrigo seguía de pie en el baño. Su corazón todavía latía demasiado rápido. Llevó una mano a su mejilla, aunque no sabía si por la herida o por lo que acababa de pasar. Había estado demasiado cerca de convertirse en algo completamente distinto. Damián bajó del edificio todavía con la mente hecha un desastre. Caminó hasta su coche casi en automático. Cuando cerró la puerta del vehículo, el silencio lo envolvió de golpe. Apoyó las manos en el volante y dejó caer la cabeza hacia adelante soltando un suspiro largo y pesado. «¿Qué demonios te pasa?», murmuró para sí mismo. La escena en el baño volvió a su mente sin pedir permiso. Rodrigo tan cerca, sus manos en su cintura, y esos labios. Damián cerró los ojos con fuerza. «¡Mierda!». Golpeó suavemente el volante con la palma de la mano. No entendía qué le estaba pasando. Era como si algo se apoderara de él cada vez que estaba cerca de Rodrigo. No pensaba, simplemente reaccionaba. Impulsos. Todo eran impulsos. Encendió el coche y comenzó a conducir hacia su casa, pero su cabeza seguía dando vueltas, porque había querido besarlo. No había sido un accidente, había sido un deseo claro, intenso.
Y lo peor era que ahora, mientras conducía, el recuerdo volvía otra vez, los labios de Rodrigo, la forma en que se veían a centímetros de los suyos. Damián apretó los dientes y sintió esa misma sensación regresar, ese tirón en el pecho. No, 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 no. Negó con la cabeza como si intentara expulsar el pensamiento. ¿Qué carajos? Su mente empezó a buscar explicaciones. Tal vez era estrés, por todo el trabajo y la boda, porque la alternativa no quería ni pensarla. Además, tenía novia. Se suponía que estaba enamorado de Daniela. Pero entonces otra idea apareció, una que lo incomodó más de lo que esperaba. Porque si era honesto, nunca había sentido algo así con Daniela. Ni con nadie más. Esa falta de control y deseo total no eran cosas que él conociera de sí mismo. Damián frunció el ceño mientras estacionaba el coche. Esto no tiene sentido. Se bajó y entró a su depa todavía pensando. Apenas cerró la puerta, fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. La destapó y bebió largos tragos. El agua estaba helada, pero aún así sentía que algo le ardía por dentro. Damián dejó la botella sobre la mesa y se apoyó en la encimera, pasando una mano por su cabello. Es que no entiendo nada, güey. No tenía ningún sentido que sintiera eso con un chico al que acaba de conocer y no con su novia de 2 años con quien estaba comprometido, y para acabarla, era la hermana de ese muchacho. Damián dejó escapar una pequeña risa sin humor. Genial. Se llevó las manos al rostro un momento. Creo que me estoy volviendo loco. Se quedó en silencio unos segundos, pensando, dándole vueltas, hasta que una idea absurda pero cada vez más lógica en su mente alterada apareció. Tal vez necesitara hablar con alguien profesional. Un psiquiatra. Alguien que pudiera decirle qué demonios estaba pasando en su cabeza, porque si esto seguía así, no estaba seguro de poder controlarse la próxima vez que tuviera a Rodrigo cerca.